Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Vamos a meditar en la palabra del Señor, así que los invito a abrir la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué es un pacto? Es un convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo. Aparece 285 veces en el Antiguo Testamento del original hebreo berit y 33 veces en el Nuevo Testamento del griego diateke. Ambas se traducen pacto. Dios ha hecho pacto con el hombre desde el principio. Pero podemos mencionar los siguientes pactos. Con Noé, en el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 18, dice la palabra del Señor: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aún hasta el día de hoy, como señal de este pacto, podemos ver el arco iris en el cielo. También el Señor hizo pacto con Abraham, Isaac, Jacob. En el Éxodo 2:24 la palabra de Dios dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El Señor también hizo pacto con fines. En Números, libro de Números, capítulo 25 y versículo 12, dice la palabra: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Este pacto de Números capítulo 25 es el pacto del sacerdocio perpetuo. Después de que Fines mostró celo por el Señor hizo este pacto con él. El pacto con David. Segunda de Crónicas capítulo 13 y versículo 5 dice así: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Este pacto es el del reino eterno. Ese pacto que hizo Dios con el rey David y el linaje de David. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, dice la Escritura. También hizo pacto con el pueblo de Israel. En Hechos capítulo 3 y versículo 25, dice la Escritura: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y él es el padre de la fe. En Éxodo capítulo 24 y versículo 8, dice la palabra de Dios: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora nosotros hemos sido llamados a anunciar el evangelio bajo un nuevo pacto. En 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 6, la Escritura dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo que marca este nuevo pacto es el Espíritu de Dios que da la vida, que está con nosotros, que está en nosotros. En Hebreos capítulo 7 y versículo 22 dice la palabra: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Todos los pactos de Dios son gloriosos, pero en Jesús tenemos un mejor pacto. En San Mateo capítulo 26 y versículo 28 dice la Escritura: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El pacto que Dios hizo
con el pueblo de Israel estaba garantizado por la sangre de animales que se sacrificaron. Pero Jesús está haciendo un nuevo pacto garantizado por su propia sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 9 y versículo 15, la Escritura dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre de Cristo tiene poder. Él tomó nuestro lugar. Esa es la muerte sustitutoria. En Hebreos capítulo 12 y versículo 24, dice la Escritura: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pide venganza. La sangre de Jesús tiene poder para liberar a las personas del pecado. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro libertador. Rompió las cadenas del pecado y Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. En Hebreos capítulo 10 y versículo 22 y 23, la Escritura dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Debemos actuar en fe. Los pactos de Dios son irrevocables. Podemos apreciarlos en estos ejemplos hasta el día de hoy. Dios es fiel a sus promesas. Él pone su ley en nuestros corazones y en nuestra mente para que las atesoremos y pongamos por obra. Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados. En Cristo está el nuevo pacto para alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Para finalizar, quiero que leamos Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Y dice la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta preciosa hora, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En esta hora, Señor, te damos las gracias por tu sangre preciosa, tu sangre que nos redime, la sangre del nuevo pacto. Y te pido en el nombre de Jesús que sensibilices nuestros corazones para que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida y podamos hacer lo que te agrada y servirte como tú lo mereces. Y a los que no te conocen, sálvales, oh Dios, y a los que se han alejado, tráeles de nuevo a tu redil. Nos depositamos en tus manos de amor y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.